Niños y niñas, hoy en comunicación leemos sobre las plantas. Atentos y atentas a las actividades de la plataforma Aprendo en Casa. Recordemos que en la actividad anterior resolviste problemas que implican quitar y separar plantas. ¿Y qué aprenderemos hoy? Hoy leerás un texto para luego compartirlo con tu familia. Entonces, nuestros criterios son ubicar información en el texto escrito, explicar de qué trata principalmente el texto, explicar el significado de algunas palabras del texto, además opinar a partir de la lectura para qué se colocan las imágenes en el texto. Niños y niñas, para iniciar esta actividad leeremos un texto, pero antes de leer, observa atentamente la imagen del texto. ¿Ya lo viste? ¿Qué aparece? Lo ampliaremos aquí. Ahora sí, ¿ya lo puedes ver? Te hago la pregunta nuevamente. ¿Qué aparece? Muy bien, es un árbol. Luego, fíjate cómo está organizado este texto. Todavía no es necesario que lo leas. Solamente fíjate en su estructura. ¿Ya te diste cuenta? ¿Cómo está organizado? En párrafos, muy bien. Ahora responde las siguientes preguntas. Tomen en cuenta, niños y niñas, de que ustedes todavía no leen el contenido del texto. Solamente han observado la imagen y también la estructura del texto. Así es que tratarán de responder a estas preguntas adivinando o prediciendo según lo observado. Muy bien, entonces iniciemos. ¿De qué tratará el texto? ¿Qué dicen ustedes, niños y niñas? Observen la imagen. Muy bien, esa respuesta se lo comentas a tu familiar o lo escribes en este espacio. Según lo que hemos observado, podríamos decir que este texto tratará sobre los árboles. ¿Qué texto será? Para responder a esta pregunta, solamente fíjate en la estructura del texto. Ya se dieron cuenta, ¿verdad? Claro, está formado por párrafos. Entonces, ¿a qué tipo de texto se parece según lo que tú conoces? Esa respuesta se lo comentas a tu familiar o lo escribes en este espacio. Podríamos decir que por la estructura del texto puede ser un texto informativo o tal vez un texto narrativo. Las respuestas que nosotros hemos escrito aquí, más adelante, las vamos a confirmar una vez que leamos el texto completo. Niños y niñas, llegó el momento de leer el texto completo. Recuerden practicar en casa. Lean primero en silencio y luego en voz alta. Ahora sí, me acompañan a leer. Las plantas son seres vivos que cumplen un ciclo de vida. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Tienen varias partes, como raíz, tallo, hojas, flores, frutos y semillas. Y cada una de ellas cumple una función. Existe una gran variedad de plantas en nuestro planeta. Las plantas crecen en diferentes lugares y climas en todo el mundo. Se adaptan y crecen en diferentes climas, sean estos muy fríos, muy cálidos, secos o húmedos, como las montañas nevadas y los desiertos. Ellas preparan su propio alimento a partir de la luz solar, del agua y de algunos nutrientes de la tierra a través de un proceso llamado fotosíntesis. Las plantas tienen muchos beneficios para los seres vivos del planeta. Sirven de alimento y medicina. También nos protegen de los rayos ultravioleta que produce el sol y que son malos para la piel y los ojos. Sin ellas, ningún ser vivo podría sobrevivir. Muchas plantas están en peligro de extinción. Algunas de ellas están siendo cortadas de forma desmedida para comercializarlas. Otras plantas han desaparecido por la contaminación del ambiente en el que viven. Las plantas son muy importantes en nuestra vida. Ellas producen el oxígeno que respiramos para vivir. Recuerden releer este texto tantas veces sea necesario. Ahora respondan a las siguientes preguntas. ¿De qué trata el texto?
Tomen en cuenta de que ustedes en un inicio solamente habían observado la imagen del texto y su estructura, pero ahora ya han leído todo el contenido del texto, así que ya podrán responder a esta pregunta. Se lo puedes comentar a tu familiar. Ahora entre todos nos ayudamos. ¿De qué trata el texto? Te doy una pista. ¿Trata de los árboles como dijimos en un inicio o trata de las plantas? ¿Qué dicen ustedes? Muy bien, trata de las plantas. ¿Qué dice de las plantas? Después de leer el texto, ustedes pueden mencionar algunos datos que nos dice sobre las plantas. Por ejemplo, aquí nos menciona lo siguiente: las plantas son muy importantes en nuestra vida. Ellas producen el oxígeno que respiramos para vivir. Según el texto, ¿qué son las plantas? A ver, niños y niñas, es momento de señalar con tu dedito la respuesta a esta pregunta. ¿Qué son las plantas? ¿Ya lo ubicaste? Muy bien, aquí lo dice. Las plantas son seres vivos que cumplen un ciclo de vida. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. ¿Qué beneficios tienen para los seres vivos? Señala nuevamente la respuesta a esta pregunta. ¿Ya ubicaste los beneficios? Muy bien. Las plantas tienen muchos beneficios para los seres vivos del planeta. Sirven de alimento y medicina. Según el texto, ¿qué significa la palabra extinción? A ver, ubiquemos primero esta palabra en el texto. Señala con tu dedito. ¿Ya lo ubicaste? Muy bien, está justamente aquí. Muchas plantas están en peligro de extinción. ¿Tienes alguna idea de qué podrá significar? Muy bien, esta respuesta se lo comentas a tu familiar. Más adelante veremos cómo haremos para saber el significado de esta palabra sin necesidad de utilizar un diccionario. A partir de la lectura, ¿crees que será importante proteger a las plantas? ¿Por qué? ¿Qué dicen ustedes, niños y niñas? ¿Será importante proteger a las plantas? Esa respuesta se lo mencionas a tu familiar y también le dices por qué. Aquí te damos una pista, mira, de toda la información que es muy importante, por aquí también nos menciona algo, que ya lo leímos, ¿verdad? Ahora observa cómo está organizado este texto. ¿Ya se dieron cuenta? Muy bien, está organizado en párrafos. Entonces es momento de contar cuántos párrafos contiene este texto. Pero antes recuerda, un párrafo está conformado por una o más oraciones que empiezan con mayúscula y terminan con un punto. Teniendo esto en cuenta, entonces vamos a señalar los párrafos de este texto. Aquí inicia con letra mayúscula, un conjunto de oraciones y por aquí encontramos el punto. Sabemos que es un párrafo porque aquí observamos un pequeño espacio que separa a este párrafo del otro. Otro párrafo más, letra mayúscula, conjunto de oraciones y punto. Espacio, letra mayúscula, conjunto de oraciones y punto. Espacio, letra mayúscula, conjunto de oraciones y punto final. Muy bien, ahora sí, ayúdame a contar la cantidad de párrafos. 1, 2, 3 y 4 párrafos tiene nuestro texto. Retorna al texto y ubica la información para responder a las siguientes preguntas. Tomen en cuenta, niños y niñas, que este texto tiene 4 párrafos, así es que tendrás que señalar o indicar en qué párrafo se encuentra la respuesta a estas preguntas. Y también utilizarás la técnica del subrayado para localizar esas respuestas. ¿Qué beneficios tienen las plantas para los seres vivos? A ver, señala con tu dedito en qué párrafo nos habla acerca de los beneficios de la planta. ¿Ya lo ubicaste? Muy bien, en el tercer párrafo. Lo vamos a agrandar aquí para que lo puedas observar mejor. Ahora sí, responde a la pregunta, ¿qué beneficios tienen las plantas para los seres vivos? Señala con tu dedito. Muy bien, aquí lo dice, sirven de alimento y medicina. También nos protegen de los rayos ultravioleta que produce el sol. Esta respuesta lo escribes aquí. ¿Cómo se alimentan las plantas? Nuevamente ubica en el texto en qué párrafo nos habla acerca de cómo se alimentan las plantas. ¿Ya lo ubicaste? Muy bien, es en el segundo párrafo. Lo ampliamos aquí para que lo puedas ver bien. Ahora sí, señala con tu dedito cómo se alimentan las plantas. ¿Ya lo hiciste?
Muy bien. Ellas preparan su propio alimento a partir de la luz solar, del agua y de algunos nutrientes de la tierra a través de un proceso llamado fotosíntesis. Recuerda entonces los colores para que tú puedas escribir la respuesta. ¿De qué trata principalmente el texto? Para responder a esta pregunta, toma en cuenta las siguientes sugerencias. Lee cada párrafo del texto. Primer párrafo, segundo párrafo, tercer párrafo y cuarto párrafo. Señala en cada párrafo la información más importante. Para hacerlo utilizarás la técnica del subrayado. A continuación veremos de qué manera realizaremos estos pasos para responder a la pregunta de qué trata principalmente el texto. Para responder a la pregunta de qué trata principalmente el texto, seguiremos estos pasos. En esta tabla, observa que hemos colocado cada uno de los párrafos del texto. Ahora tendrás que responder a esta pregunta. ¿Qué es lo más importante que nos dice cada uno de estos párrafos? Pues bien, esas ideas que son muy importantes las vas a subrayar y luego las vas a escribir en este recuadro. Iniciemos leyendo. Las plantas son seres vivos que cumplen un ciclo de vida. Hasta aquí ya tenemos una idea muy importante. Lo subrayamos. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Tienen varias partes como raíz, tallo, hojas, flores, frutos y semillas, y cada una de ellas cumple una función. Existe una gran variedad de plantas en nuestro planeta. Muy bien, hasta aquí ya tenemos otra idea importante. Estas dos ideas lo escribimos aquí. Las plantas son seres vivos y son de muchas variedades. Segundo párrafo. Las plantas crecen en diferentes lugares y climas en todo el mundo. Hasta aquí tenemos otra idea que subrayamos. Se adaptan y crecen en diferentes climas, sean estos muy fríos, muy cálidos, secos o húmedos, como las montañas nevadas y los desiertos. Ellas preparan su propio alimento a partir de la luz solar, del agua y de algunos nutrientes de la tierra a través de un proceso llamado fotosíntesis. Hasta aquí tenemos otra idea importante. Sí, mira esta de acá. Estas dos ideas lo puedes escribir en este espacio. Tercer párrafo. Las plantas tienen muchos beneficios para los seres vivos del planeta. Muy bien, sirven de alimento y medicina. ¿Cuál es la idea importante? Esta de aquí, ¿verdad? También nos protegen de los rayos ultravioleta que produce el sol y que son malos para la piel y los ojos. Sin ellas, ningún ser vivo podría sobrevivir. Esta sería otra idea importante. Estas dos ideas las transcribes aquí. Cuarto párrafo. Muchas plantas están en peligro de extinción. Ya tenemos otra idea importante. Algunas de ellas están siendo cortadas de forma desmedida para comercializarlas. Otras plantas han desaparecido por la contaminación del ambiente en el que viven. Otra idea importante sería esta. Estas ideas que he subrayado las transcribes aquí. Muy bien, niños y niñas. Ahora, de esta manera, al leer estas respuestas, podrás responder a la pregunta de qué trata principalmente este texto. Veamos a continuación. Para hallar el tema principal en los textos que tienen párrafos, es importante analizar la información escrita e identificar qué es lo más importante que se dice en cada párrafo del texto. Luego, junta las ideas e interpreta de qué trata. Muy bien, niños y niñas, entonces ya hemos hallado al subrayar en cada párrafo las ideas importantes. Lo único que tienes que hacer es transcribirlas. Ahora te vas a fijar solamente en esta columna y vas a leer todo lo que has escrito, es decir, lo que hemos subrayado. Como tú tendrás que hacerlo, vamos a tener que leer solamente lo que hemos subrayado. Presta atención. Las plantas son seres vivos. Existe una gran variedad de plantas en nuestro planeta. Las plantas crecen en diferentes lugares y climas en todo el mundo. Ellas preparan su propio alimento. Las plantas tienen muchos beneficios para los seres vivos. Sin ellas, ningún ser vivo podría sobrevivir. Muchas plantas están en peligro de extinción. Otras plantas han desaparecido. ¿Ya se dieron cuenta que hemos leído las ideas principales de cada párrafo? Muy bien, a partir de estas ideas que tú vas a copiar, tú podrás responder a la pregunta de qué trata principalmente el texto. Entonces lo harás aquí. Guíate de lo que has escrito en esta columna. Según el texto, ¿qué significa la palabra extinción?
Tomen en cuenta que para conocer el significado de esta palabra no es necesario utilizar un diccionario. Nos guiaremos del mismo texto y siguiendo estas pautas. Primero, regresa al texto y ubica el párrafo y la oración donde se menciona la palabra extinción. ¿En dónde lo hallamos? Claro, en el párrafo número 4. Y la palabra extinción está aquí, resaltado con letras negritas. Segunda pauta, encuentra las pistas en la oración. Fíjate que está escrito antes y después de la palabra extinción. Busca más pistas en las oraciones más cercanas. Por ejemplo, observa el siguiente fragmento. Algunas de ellas están siendo cortadas. Veamos entonces en el párrafo 4, después de la palabra extinción está esta pista o el fragmento que dice algunas de ellas están siendo cortadas. Esta idea seguro que ya te da una pista de lo que significa la palabra extinción. Tercera pauta, piensa en cómo se relacionan las pistas que hallaste con la palabra extinción. Entonces, leamos justamente estas pistas, lo que está antes y después de la palabra extinción, y así tendrás una idea más clara. Muchas plantas están en peligro de extinción. Algunas de ellas están siendo cortadas. Listo, ahora ya puedes señalar, según el texto, qué significa extinción. Señala con tu dedito, por favor. ¿Cuál de estas alternativas crees que responde a la pregunta ¿qué significa la palabra extinción? A. Están apareciendo. B. Están desapareciendo. C. Están sobreviviendo. Ahora sí, señala con tu dedito. ¿Ya lo hiciste? Muy bien. Están desapareciendo. Fíjate que aquí dice que están en peligro de extinción. Algunas están siendo cortadas. Observa la siguiente parte del texto. Leamos juntos. Las plantas son muy importantes en nuestra vida. Ellas producen el oxígeno que respiramos para vivir. Respondamos ahora a estas preguntas. ¿Para qué crees que el autor ha colocado esta parte en el texto? Muy bien, niños y niñas, tu respuesta lo escribes en este recuadro. Podríamos decir que el autor colocó esta parte del texto para resaltar la importancia de las plantas en nuestra vida y de esta manera poder tomar conciencia de su cuidado. Segunda pregunta, a partir de la lectura, ¿crees que sería importante proteger las plantas? ¿Por qué? Muy bien, niños y niñas, creo que todos coincidimos que sí es importante proteger a las plantas. Así es que tú escribirás aquí tu respuesta. Si mencionas sí, dirás por qué. Es momento de evaluar tus criterios. Coloca los checks según correspondan.